lo vemos porque nos faltan por ver 2 métodos. Entonces, vamos a continuar con los métodos que nos faltan. Nos faltan 2 métodos. Uno de ellos es el así denominado método de la secante, ¿sí? Y es justamente sobre lo que vamos a conversar. Voy a compartir pantalla. Me dicen, por favor, si ya se visualiza. Espero que ya no se ponga lenta la red. ¿Sí? Me dicen si ya se ve, por favor. ¿Sí se ve? De la secante, no es cierto, es el método de Newton-Raphson. Entonces, jóvenes, ¿sí me escuchan? ¿O sí se ve la pantalla ya? Sí, profe. Sí, gracias. Es que si no nos... Ok, muchas gracias. Pasa que si no me dicen, entonces, como se apaga la cámara, ya no sé si se está viendo o no. Y pues sí, eso complica un poquito la interpretación de la clase. Bueno, es que no veo lo mismo que ustedes en ese sentido. Bueno, entonces vamos a meternos en los 2 últimos métodos. Vamos a conversar también sobre cuáles son los arreglos que tendríamos que hacer sobre nuestros códigos para considerar los 2 métodos que estamos a punto de ver. Voy acercándome, ¿sí? Y bueno, ¿en qué consiste el método de Newton-Raphson? El método de Newton-Raphson no es más que una variante del método de iteración simple de punto fijo, con la diferencia de que aquí se hace evidente la dependencia que guardan los métodos abiertos con respecto de la derivada, ¿sí? La vez anterior habíamos estado comentando que cuando nosotros utilizamos el método de iteración simple de punto fijo, lo que estamos haciendo es generar una gráfica, vaya que si no existe un término lineal de todas maneras, cuando nosotros linealizamos la función, lo que estamos haciendo es buscar una recta que de alguna manera cruce al eje, no al eje, sino a la función f en algún punto, de tal manera que a partir de ella se deduzca la iteratividad de las raíces que se están buscando, ¿sí? En eso dijimos nosotros que se basa el método de iteración simple de punto fijo. Una mejor forma de hacer dicho trabajo es justamente el método de Newton-Raphson. En este caso, para describirlo en forma teórica, en forma simple, pues podemos de nuevo ilustrar un sistema coordenado de esta manera. Aquí está nuestro sistema coordenado. Y dibujar sobre ella una curva a la cual nosotros le estamos buscando la raíz. Entonces, la curva un poco exagerada, vaya,
Esto es con fines de comprensión del método. Ahí tenemos la curva. Acuérdense que este es nuestro eje X. Bueno, de hecho me conviene prolongar mi eje X un poquito. Eso voy a hacer en este momento. A ver, no, la curva ya quedó bien. Voy a prolongar solamente el eje X. Ahí está. Ese sería nuestro eje X. Y ya sabemos que la raíz que andamos buscando es esta que tenemos aquí aproximadamente. Esa es la R que nosotros quisiéramos aproximar. Y entonces nosotros lo que pretendemos en este caso es buscar justamente esa raíz, pero ahora considerando lo siguiente. Nosotros vamos a ubicar un punto cercano a esa raíz, vaya, no, tal vez no tan cercano, pero igualmente no tan lejano, digamos por aquí, y a esa raíz inicial la vamos a llamar XR sub R0 si nosotros queremos, XR0. Y nosotros proyectamos ese punto sobre la curva que nosotros tenemos aquí y entonces trazamos una recta tangente al punto de ubicación. Este punto, por supuesto, tiene un valor a esa altura. Lo podemos ubicar. ¿Sí? Esa altura que nosotros vemos, evidentemente sería f de x R sub C, R0, vaya, así le escribimos, f de x R0, pero que si nosotros trazamos una recta tangente a la curva en ese punto, la tangente tendría más o menos esta forma. Sí, bueno, espero que me salga mi dibujo. Ahí lo tenemos, miren. Esa sería la recta tangente. Y esa recta tangente me genera en un cruce en el eje de las X, al cual nosotros nombraríamos tal vez XR sub 1. XR sub 1. Esa XR sub 1 nos genera una aproximación justamente hacia la raíz, de tal forma que nosotros podríamos proyectar un nuevo punto sobre la curva y de nuevo determinar una nueva recta tangente. ¿Sí? En este caso, la dibujo de color negro para que se distinga de la de color verde. Me va a costar un poquito de trabajo trazarla, pero bueno, la idea es la que está dándose en esta ilustración. Y entonces, bueno, una nueva raíz se encontraría cerca, muy cerca de la verdadera raíz que nosotros queremos aproximar. Ahora bien, cada una de esas rectas tangentes que hemos estado dibujando tienen una pendiente específica, tienen una forma específica en cuanto a su expresión. A ver, si nosotros consideramos que esa recta tangente tiene una pendiente que se puede calcular, vaya, la pendiente de la recta tangente, la pendiente de la recta tangente, ¿sí? En este caso se puede calcular
debido a lo que sabemos del cálculo diferencial, la pendiente se puede calcular como la derivada, ¿sí?, de la función evaluada en XR sub 0. XR0, perdón. Bueno, y de hecho es ahí donde entra Newton, porque el hecho de calcular derivadas efectivamente viene del hecho de que él trabajaba en su libro de Principia Natura para deducir las leyes que después descubrió él, la ley de la gravitación universal, ¿sí? Y entonces la derivada de la función equivale a la pendiente de la recta tangente que nosotros tenemos en ese punto, ¿sí? Y bueno, en este caso podríamos nosotros observar que podemos hacer una relación de valores. Observen que nosotros lo que quisiéramos es que, bueno, este valor que tenemos aquí es un valor que nosotros proponemos inicialmente para el cálculo de la raíz, ¿sí? Y que este valor siguiente es el que necesitamos predecir dónde se encuentra, porque es justamente el que realiza la aproximación hacia la raíz que estamos buscando. Entonces, el truco de este negocio, de este método, está en predecir cómo son las X siguientes después de una X inicial en el proceso de cálculo. ¿Cómo logramos hacer eso? Bueno, ya lo estamos diciendo aquí. El truco está en esta expresión, en el hecho de que la pendiente de la recta tangente en un punto de una curva se encuentra como la derivada de la función evaluada en el punto de prueba, ¿sí? Entonces, a ese respecto, sabemos también que esa recta tangente que estamos viendo, aparte tendría otra forma, ¿sí? La pendiente de la recta tangente sería, en este caso, fíjense bien, este punto que vemos nosotros aquí tendría las coordenadas XR1,0, ¿sí? Lo voy a anotar acá. Espero que se entienda el dibujo. Ese punto es XR1,0, ¿sí? Y el punto que tengo acá arriba, ¿sí?, que de hecho estoy ubicando con mis líneas segmentadas, ese punto tiene coordenadas XR0, XR0. Esas serían sus coordenadas. Observen que el primer punto sería este, el que tenemos arriba. Este sería el primer punto. Y este de acá sería el segundo punto para el cálculo de una pendiente, según nos enseñaron en geometría analítica. O sea que estamos a punto de utilizar la expresión de siempre, la fórmula de siempre, la que nos enseñaron cuando estuvimos en bachillerato, ¿sí?, acerca de la pendiente. Entonces, acuérdense, es Y2 menos Y1. En este caso, Y2 sería justamente el 0 que vemos aquí. Entonces, en mi expresión, Y2 vale 0, lo escribo, ¿sí?, menos Y1, que sería f de XR0 menos f de XR0 dividido, ¿sí?, entre, acuérdate, X2 menos X1. En este caso, X2 sería XR1. Entonces aquí vamos a poner XR1
¿sí? Menos quién es X1 en este caso, pues sería XR0. Entonces, esta expresión termina reduciéndose a menos F de XR0 sobre XR1 menos XR0. Y entonces así tenemos otra forma de calcular la pendiente, ¿sí? Entonces tenemos dos formas de calcular la pendiente de la misma recta tangente. Una forma la da el cálculo diferencial, sacando la derivada de la función, ¿sí? Sacando la derivada de la función en el punto de prueba, ¿sí? En el punto de prueba que es XR0. Y en el otro caso, podemos utilizar la conocida expresión para la pendiente que aprendimos en geometría analítica. Son las dos formas que tenemos de realizar el cálculo de esa pendiente. Pero entonces, eso significa que si podemos realizar los cálculos con esas dos expresiones nos deben de generar el mismo resultado. Dicho de otra manera, debe ocurrir que la derivada de f evaluada en XR0, la derivada de f evaluada en XR0 debe de ser igual a menos f evaluada, ¿sí?, en XR0 sobre XR1 menos XR0, ¿sí? Me voy a alejar un poquito para que vean la expresión. ¿Se entiende el procedimiento de deducción? ¿Sí o no, muchachos? Profe, ¿Sí? bueno, es que yo entré un poquito ¿Todo tarde claro? por mi internet. La parte de arriba de la función de seno de la raíz de x menos x, ¿qué significa? Eso es de lo que estuvimos viendo la sesión anterior. Ok, profe, gracias. Sí. Acuérdense que la vez anterior vimos el método de iteración simple de punto fijo. A ver, le pongo una línea para separar conceptos. Porque eso es de el subtema anterior. No se olviden el tema principal. El subtema principal que estamos viendo son los métodos abiertos, ¿sí? Y en ese sentido, pues estamos viendo un primo hermano del método de iteración simple de punto fijo. Bueno, entonces, no olviden que XR0 significa el valor anterior, ¿sí? Lo voy a poner aquí, ¿sí? Voy a decir XR0, lo vamos a llamar como X sub I. Y vamos a llamar a XR1 como X sub I más 1, porque es el siguiente valor que nosotros queremos generar. Entonces, bueno, y además la I pensar que se contabiliza desde 0, 1, 2 puntos suspensivos. Observen que decir que
y es igual a 0 significa indicar quién es el valor inicial de la raíz, justamente como lo está indicando nuestro dibujo. Entonces, si cambiamos esa notación en nuestra expresión, tendríamos lo siguiente. Veríamos que esto se escribiría como f' evaluado en x sub i nada más, igual a menos f evaluado en x sub i sobre x sub i más 1 menos x sub i. Hasta ahí espero que se comprenda el cálculo. ¿Sale? Solamente sustituí los términos que puse de este lado. ¿Sale? ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias por contestar. Bueno, igual que como en los chats cuando uno anda enamorado, ¿no? Cuando te contesta al fin la chamacona o el chamacón en cuestión, pues hasta te emocionas. Bueno, ya tenemos nosotros esta expresión, pero acuérdense qué es lo que queremos nosotros. Necesitamos predecir dónde se encuentra x sub i más 1, ¿sí? Porque los demás datos nosotros los podríamos conocer. Dado que nosotros proponemos el valor inicial, podemos conocer de alguna manera quién es xy. Igualmente, como conocemos a la función, pues también podemos evaluar a la función en xy. Y lo mismo que así como conocemos a f, pues se supone que deberíamos de poder conocer a la derivada de la función como tal. Por lo tanto, en esta expresión que estamos viendo, el único valor desconocido, la única incógnita, es x sub i más 1, perdón. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar el valor de x sub i más 1? Pues simplemente despejar ese término en función de los valores que sí están conocidos. Entonces, cuando realizamos ese despeje, ¿sí? El resultado que veríamos sería algo así. Veríamos que x sub i más 1 va a ser igual, ¿sí? A x sub i menos el valor de f evaluado en x sub i sobre f' evaluado en x sub i, ¿sí? Pero obvio que esto solamente será válido siempre y cuando f evaluado en x sub i, f', perdón, evaluado en x sub i, sea distinto de 0. Solamente en ese caso podríamos nosotros obtener el valor de la derivada evaluado en x sub i. Y esta expresión que estamos obteniendo nosotros es justamente la expresión para la aplicación del método de Newton-Raphson. Es un simple despeje el que hemos realizado. ¿Sí? Expresión para el método de Newton-Raphson. Sí, dígame. ¿Escucho? Bueno, déjeme anotarlo porque pues cada vez va siendo más necesario considerar la asistencia. A ver, permítanme También tantito. aprovecho para decirle que mi compañero Germán
tiene problemas de conexión. Bueno, parece que hoy es día de problemas de conexión. Igualmente aquí los Profe, hemos igual tenido. Belinda Bonilla está teniendo problemas de internet. Me acabo de avisar. A ver, anotamos a Belinda. ¿Quién más me dijeron? ¿Se me va el avión? Germán. Profe, Rodríguez. también Rodrigo. A ver, ya me hicieron pelotas porque hablaron a la vez. Y Rodrigo Reyes. Rodrigo Reyes. Ok, ya están anotados aquí por aquello de la asistencia. Gracias por avisar para considerarlo. Bueno, ya están anotados, no hay problema. Sí, espero que se solucione su problema pronto. Permítanme un momento, que aquí tengo un inconveniente personal. Bueno, creo que hay un problema de red local también porque me llegan avisos, pero no se pueden visualizar. Está muy raro el día de hoy, pero bueno, ese es el método de Newton-Raphson. En las diapositivas que tenemos aquí. ¿Qué significaría aplicar el método de Newton-Raphson? Bueno, que en el método de iteración simple de punto fijo, lo que tendríamos que cambiar es la forma de calcular a la raíz de nuevo. Pero entonces significa que nuestro usuario nos debe de dar también la forma de la derivada. No basta con que nos dé la función, sino que también nos debe de dar la forma de la derivada. Eso es una cuestión que nosotros debemos de considerar cuando implementemos nuestro método. Aparte de considerar también cuándo es posible que nuestro, ¿cómo se dice? Debemos de considerar también cuándo la derivada de la función nos puede dar un valor distinto de 0. Entonces, es un detalle que debemos, son dos detalles que debemos observar. El método de Newton-Raphson, bueno, este es el ejemplo que me preguntaba su compañero hace un momento, lo realizamos la vez anterior, y este es el método de Newton-Raphson que acabamos de observar. Podemos checar que efectivamente la expresión que hemos obtenido corresponde con lo que llaman fórmula del método de Newton-Raphson. A mí no me gusta decirle fórmulas, prefiero decirle expresiones porque como que yo siento que es nativo de nosotros simple y sencillamente estar nombrando fórmulas. Cuando pensamos en fórmulas, pues pensamos que ya nos van a resolver la vida justamente al llamarlos de esa manera y pues no, necesitamos tener cierta clase de lógica a la hora de utilizar los conceptos, ¿sí? Debemos utilizarlos o manejarlos con cierto cuidado. Muy bien. Permíteme, es que estoy tratando de identificar dónde fue donde estuvimos haciendo nuestra aplicación de la iteración simple, porque con ustedes, como lo vi por segunda vez, ya los encontré, ¿sí? Estoy tratando de abrir mi software, en este caso en Spider, para ver qué modificaciones tenemos que hacerle a nuestro código para implementar justamente
el método de Newton-Raphson. Aquí, bueno, ya estoy haciendo aquí observación de que debemos de tener cuidado a la hora de calcular la derivada de la función sobre el valor inicial x sub i, ¿sí? Esto fue lo último que estuvimos haciendo, implementar el método de iteración simple de punto fijo. Tenemos nuestros dos códigos, que por qué lo estamos abriendo, bueno, justamente por motivo de implementar nuestro propio método de Newton-Raphson. A ver, antes de ello termino con la teoría, en este caso que se nos sugiere que seamos muy cuidadosos con este método porque al estar involucrada la derivada, puede ser que si no ubicamos bien la raíz inicial, obtengamos valores que poco a poco se vayan alejando de la raíz verdadera. O sea, aquí hay que ser observadores con la gráfica original, ¿sí? Aquí igualmente, a veces ocurre que la pendiente prácticamente parece cero y parece que nos estamos aproximando a una raíz, y eso no es cierto en todos los casos, y entonces el método puede llevar resultados erróneos. Puede diverger, puede estar cerca de un valle. En un valle observen que la pendiente también tiende a cero y por lo tanto se nos podría confundir nuestro método, ¿sí? O simple y sencillamente no hallar nada, o sea, no aproximarse en ningún sentido a la raíz que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Eso es en el caso de el método de Newton-Raphson. ¿Cómo implementamos justamente el método de Newton-Raphson en nuestros códigos? ¿Sí? Bueno, ya tenemos nuestro código base. Ya no voy a realizar yo todos los códigos como tal. Tan así es que yo no tengo los códigos desarrollados para Newton-Raphson, ¿sí? Tenemos como base los métodos de iteración simple. Es más, vamos a quitar los métodos anteriores, los de bisección, vamos a cerrarlos porque ya no los estamos necesitando para esta parte de nuestro trabajo. Hasta aquí yo solamente les voy a decir más o menos qué es lo que tienen que hacer para implementar el método. Parte del truco, insisto, ya está en el propio algoritmo, ¿sí? En el propio algoritmo, este que está aquí, este algoritmo nos debería de servir para aplicar el método de Newton-Raphson. La única diferencia es esta XR que aquí tenemos. Bueno, ¿cómo aplicamos Newton-Raphson? Bueno, creamos un nuevo documento. Me voy a basar primero en el método que va a aplicar justamente en el módulo, perdón, que va a aplicar justamente dicho método. A ver, ¿qué hacemos? Bueno, nos fusilamos el encabezado para no tener que trabajar de demás. Copy, ¿sí? Y pegamos. Entonces, aquí dice módulo que implementa el método de iteración simple de punto fijo. Bueno, pues ya no es de iteración simple de punto fijo, es el método de Newton y Raphson. Se requiere un script que ejecute este módulo. Ah, se me estaba olvidando cambiarle el nombre. ¿Sí?
no sé, justamente le podríamos llamar, así como su nombre lo dice, Newton-Raphson. ¿Sí? Así se podría llamar el método. Newton-Raphson.y. Entonces aquí necesitaríamos un método que se llamara justamente Newton-Raphson, ¿sí? .py. Ya son los cambios que tenemos que hacer. Argumentos de entrada. ¿Sí? Bueno, vamos a copiar de una vez el código del ISPF para ir identificando lo que cambiamos. Copy y lo pego. Ahí está. ¿Sale? Ojo. En este caso, necesitamos a dos funciones. El método dice que se requiere, ¿sí? Se requiere la función original para evaluar y la derivada de dicha función para evaluar. Bueno, entonces necesito dos funciones. Eso quiere decir que acá, en mi código, necesito agregar otro argumento. Esta vez por compatibilidad de mi código, tal vez me interese llamar a esta F, acuérdense que le pusimos GX por compatibilidad del método de iteración simple de punto fijo. Pero acá tal vez nos interese que se llame fx para hacer referencia a la función f de x. Y necesitamos a su derivada. Bueno, se me ocurre que llamemos a esa derivada como fx, o sea, f' de x, la derivada de la función de x. Eso significa fpx. Por lo tanto, aquí tendríamos que agregarlos. Y sería fx es la expresión de la función. ¿Y quién sería fpx? Pues ya lo dijimos. Fpx es la expresión de la derivada de fx. ¿Sí? Y así se sobreentiende o se debe entender que ambos conceptos están ligados entre sí. ¿Entendido, compañeros? Sí, profe. Bueno, entonces, todo lo demás, ¿cómo queda? Bueno, de hecho, ya no hay que hacer ninguna modificación porque todo lo que tenemos escrito abajo es exactamente igual. Lo único que hay que cambiar es cómo calculamos la raíz. Aquí nuestra raíz es XR. Y simplemente tenemos que reescribir la fórmula que tenemos en nuestra deducción, esto que tenemos aquí. La XY es XR, ¿sí? Bueno, no es XR, perdón, es la X anterior. La X anterior es la X que debemos de poner acá, ¿sí? XR es XY más 1. Por lo tanto, aquí lo único que habría que hacer es quitar esa expresión y agregar la expresión que teníamos hace un rato. Entonces, no lo voy a escribir, ya te estoy diciendo que hay que cambiar. Aquí lo voy a quitar, pero no lo voy a escribir. Y simplemente reescribe la función. Y a ver, aquí voy a ordenar esto. Quiere ordenarse bonito. Ahí está. Y se está guardando la raíz anterior. Entonces, nada más acuérdate que aquí, para el método de Newton-Raphson, ¿sí? En Newton-Raphson, la XR equivale a XY más 1.
Lo pongo así entre paréntesis porque no se pueden poner subíndices aquí en el código. Ay, Dios mío, con esto que se hace, me hago pelotas. XY más 1. Y que X anterior, o sea, XRA, hace las veces de XN. ¿Sí se me entiende, compañeros? Porque ese ya es su trabajo, lo que ustedes tienen que hacer como trabajo. ¿Sí? ¿Se me entiende? Se escucha profe. entrecortado, profe. ¿Podría repetir, por favor? Híjole. A ver, creo que hoy vamos a tener muchos conflictos de red. Repito. Lo único que tenemos que hacer es cambiar la expresión para el cálculo de la raíz, esta XR que nosotros ponemos aquí, y que debes de considerar que la XR equivale a XY más 1 en la fórmula que acabamos de ver, y que XRA es XY, ¿de acuerdo? Entonces, esta función la vamos a escribir ahí, ¿sí? Pero en los términos de XR y XRA. ¿Ya se me entiende? Sí, profe. Gracias. ¿Sí? Ya no lo escribo porque este es su trabajo. Ya ustedes deben empezar a codificar solos, que de todos modos les he ido apoyando de a poco. La línea que cambia, ¿sí? Y este elemento que tenemos acá, fx y fpx, es lo único que va a cambiar. Bueno, de hecho ni siquiera voy a guardar el archivo, el código que están viendo enfrente. ¿Sale? Entonces, abrimos otro. ¿Por qué? Bueno, porque ahora necesitamos construir el run. Bueno, pues entonces volvemos a copiar nuestro encabezado para hacer las modificaciones pertinentes. Entonces volvemos a pegar, ¿sí? Y bueno, ¿cómo se va a llamar este? Pues ya lo dijiste hace un momento. Se va a llamar Newton Raphson. Newton Raphson run.py. Aplicación para la ejecución de, bueno, aquí sería del método de Newton Raphson. Ya está. Entonces se requiere el módulo Newton Raphson ¿sí? .py. El autor, pues ya saben que son ustedes. Abajo dice función, cadena de caracteres que expresa a la función linealizada. Bueno, eso de linealizado a nosotros ya no nos sirve. Lo quitamos. Pero en cambio, sí debemos involucrar a la derivada y de hecho la podemos llamar derivada. Mira, estrictamente la llamamos derivada. ¿Qué es derivada? Pues lo mismo que arriba. ¿Sí? Es una cadena de caracteres que expresa a la derivada de la función. A todo esto, evidentemente, el usuario de nuestro software, de la aplicación que estamos desarrollando, debe de saber derivar, obviamente, ¿no? Estamos hablando de un usuario que tiene conocimientos de estos métodos, no estamos hablando de, ahora sí que se va a oír medio feo, pero no estamos hablando de ningún cualquiera, estamos hablando de alguien que sabe que está desarrollando métodos numéricos y por lo tanto sabe derivar.
X ini, perdón, se queda como está, el error estándar se queda como está, las citas también, todo lo demás se queda como está. Entonces, lo único que hemos agregado es una línea hasta aquí, ¿sí? Que nos va a permitir servir como nombre para la cadena de caracteres donde se nos va a describir la derivada de la función. Bueno, ¿qué más vamos a hacer? Entonces, nos vamos al código ISP run y volvemos a copiar y pegar, esta vez el código, ¿sí? El código de lo que se hace realmente. Copy y nos lo traemos para acá. Lo pegamos y ya está. Se importan las librerías. Ya no vamos a importar de ISPF. Por cierto que se me olvidó cambiar acá el nombre, ¿eh? Aquí le seguí llamando ISPF. ¿Cómo se debe de llamar? Obviamente se debe llamar Newton-Raphson, nuestro método. ¿Sí? Newton-Raphson. ¿Sas? Entonces, aguas con esos detalles. Aquí entonces, en vez de from ISPF, le vamos a poner from Newton-Raphson, porque así se llama el archivo que vamos a generar. From Newton-Raphson import asterisco. Ya está. Módulos utilitarios. Bueno, el módulo donde se almacena la función lo llamamos en general f, pues justamente para que se parezca a f de x. Es el módulo para la evaluación de funciones de usuario. X es un argumento, ahí estamos poniendo el concepto. Pero no nos va a bastar solamente con una función. Necesitamos también calcular la derivada. ¿Sí? Entonces, me reviento una copia de esto, control C, y lo vamos a pegar aquí debajo. ¿Sí? Y vamos a llamar justamente a esta función fp de x. Fíjate qué bonito se ve. Fp de x. Entonces, este módulo, ¿sí? Ojo que aquí no es la palabra función, nosotros la vamos a llamar derivada. ¿Sí? Derivada. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, profe. Sí, Sí, conste. profe. Ya les estoy ayudando, insisto. De hecho, el último código ya no, sobre el último método ya no voy a explicar nada de cómo implementarlo en código. Simplemente ahí ya los voy a dejar completamente solos, aunque las bases aquí ya los tienen en estos ejemplos que estamos haciendo. No voy a compilar, no lo voy a probar, simplemente les voy guiando en las modificaciones que se tendrían que hacer para aplicar el método de Newton-Raphson como tal. Bien, entonces aquí sería módulo para la evaluación de la derivada de la función. ¿Sí? Módulo para la derivada de la función. Lo ideal sería que nosotros construyéramos un código donde pues nuestro software fuera capaz de ella solita calcular la derivada, pero ya estamos hablando de palabras mayores. Necesitaríamos otra clase de herramientas de programación para simplemente que una vez que el usuario nos dé la expresión, ¿sí? Nuestro propio software fuera capaz de deducir la derivada. No estoy diciendo que no se pueda, de hecho sí se puede, pero complicaría in extremis el cálculo
Bueno, no el cálculo, sino la codificación de nuestro método, y no podemos perder tanto tiempo porque tenemos que ver otros métodos. Bueno, en el programa principal dice aplicación para el método, bueno, de Newton, este es nuestro comercial, ¿sí? Newton-Raphson, ya está. Luego, especifique la función. Aquí no requerimos que sea linealizada. Aquí nada más es especifique la función en términos del lenguaje Python. Entonces dice, en función se va a almacenar la entrada de la cadena, ¿sí? Que el usuario va a ver, o sea, va a ver que le pedimos no g de x. Eso fue para la iteración simple. Aquí va a ser f de x. Pero así como estamos pidiendo la función, también tenemos que pedir la derivada. Entonces, estas dos líneas las voy a copiar. Voy a hacer un espacio vacío y pego mis dos líneas y ahora digo, especifique la derivada de la función en términos, bueno, de hecho, podríamos ser incluso más específicos. En vez de la palabra función, vamos a escribir la derivada de x. Como el usuario ya está viendo arriba f de x, ya va a saber que le estamos pidiendo la derivada. ¿De quién? Bueno, específicamente de f de x. Y aquí, en vez de guardar la derivada sobre la palabra función, lo tenemos que guardar sobre la palabra derivada. Sobre la palabra derivada. Y aquí adelante, ¿sí? Para que el usuario me entienda aún más, le voy a escribir justamente f' de x. ¿Sí? Nada más que hay que tener cuidado ahí, porque a lo mejor no nos comprende que queremos la f primada, porque acuérdense que la comilla simple tiene interpretación aquí en Python. ¿Sale? Entonces ahí hay que tener cuidado. Si no funciona con f, con el símbolo de la primada, pues simplemente pongan otra letra, no sé, f', ¿sí? En palabras, ¿sí? No sé, f', se me ocurre, de x, para que se entienda que estamos pidiendo la derivada, ¿sí? Y ya el resultado se guardaría sobre derivada. Hasta ahí serían los cambios que estaríamos haciendo, el resto se queda. ¿Dónde también cambiaríamos? Bueno, donde estamos invocando al método, ¿sí? En esta línea que tenemos aquí, donde dice la raíz aproximada, el error aproximado, las iteraciones. Bueno, aquí estamos invocando, obviamente, a ISPF, porque en ese estábamos trabajando antes, pero evidentemente aquí debe ser Newton-Raphson. ¿Sí? Estamos invocando al método de Newton-Raphson y aquí no olvidar que en vez de pasarle a G, le pasamos a F, pero también le pasamos a FP para que pasen los dos módulos que tenemos acá arriba. Y con eso, compañeros, estaría completo el código del run. ¿Sí? Serían todos los cambios que se tendrían que hacer para implementar el método de Newton-Raphson. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Qué falta? ¿Qué falta hasta aquí? No he escrito la fórmula para el cálculo de la raíz. Eso ya se los estoy dejando a ustedes. ¿Sí? Esta línea que está aquí, ¿dónde? Acá, esa línea, yo no la he escrito.
pero prácticamente el código está completo. Le falta solamente la expresión, la fórmula. ¿Cuál fórmula? Pues la que ya les pasé, esta que está aquí. Obviamente escrita en los términos del lenguaje Python. ¿Se entiende? Sí, profe. En los términos del lenguaje Python y obviamente en los términos de lo que acabamos de escribir. Entonces, ¿dudas? ¿No hay dudas? ¿Todo está muy claro, jóvenes? Sí, profesor, solamente podría enseñar el código que corre por última vez, por favor. El código que corre. ¿Cuál código? No he corrido. Ah, el run. Ok. ¿Qué parte quiere? Run. ¿Lo de arriba o lo de abajo? Si se puede completo. Bueno, no se puede porque se haría más chiquita la letra. A ver. No, es que ya no crece. Así se vería hasta la línea 38. Faltan unas líneas debajo. Ya la tengo. Ok. Del 38 para abajo, así está. Pero compañeros, no se queden nada más en copiar y pegar. Razonen cómo funciona el código para que puedan hacer el que sigue, porque en el que sigue no voy a decir nada, ya no voy a poner nada de código, los voy a dejar que ustedes solitos lo hagan. Y por favor, no implementen códigos que estén por fuera de todo lo que hemos estado haciendo aquí, ¿sí? Si llego a ver un código que no se parezca a lo que estamos escribiendo aquí, automáticamente la actividad va a quedar nulificada. Profe. ¿Sí? Ok. Otro detalle, creo que ya también se los había dicho, compañeros, por favor, a partir de esta actividad que van a entregar 3 códigos, son 3 códigos, bueno, 2 prácticamente ya los tienen, solamente falta uno, hacerles la observación de que ahora sus códigos, uno, cuiden la legibilidad porque me siguen entregando trabajos con imágenes cuyo código no se puede leer, ¿sí? Y la verdad, pues yo tengo ya la vista cansada de ver tanto trabajo, ¿sí? Tengo que pasarme horas y horas viendo sus trabajos. Entonces, cuando yo encuentro códigos que son ilegibles, créanme que ya no los voy a revisar. Entonces, ya la vez pasada les mostré cómo veo yo sus trabajos, ¿sí? Y dense cuenta que si tú lo pones muy pequeño, pues vaya, con tantito que tú veas que se ve medio fea la gráfica, ve tu PDF antes de subirlo, identifica porque, ojo, mi herramienta que me permite realizar evaluaciones no me permite realizar acercamientos, o sea, no puedo ver de cerca tu PDF, ¿sí? Entonces, ya te dije, en tu editor text, tú controlas el tamaño de tu código. Aquí. Entonces, por un simple ejemplo, si a mí se me ocurriera incluir una parte de los códigos que ahorita
estamos viendo, vaya, aquí está. Te recuerdo, ponlo a tamaño 100 y más o menos te podrás dar una idea de cómo lo voy a ver yo, ¿sí? Entonces, fíjate lo que a veces me hacen. Yo ya no voy a revisar, voy a bajar puntos si no me hacen caso. Por ejemplo, voy a poner aquí una imagen cualquiera, ¿sí? Voy a poner un código, tal vez este, ¿sí? Entonces utilizo mi herramienta de selección, que aquí en mis aplicaciones, allá no es como en Windows, aquí tengo que seguir otras formas de hacerlo, ¿sí? Supongan ustedes, miren, hay personas que me mandan toda la ventana y yo no necesito ver toda la ventana. Si me vas a mostrar tu código, puedes hacerlo por partes. Tú mismo determina de dónde a dónde me lo puedes mostrar. Identifica el tamaño. Si no cabe todo, pues pon varias figuras de tal forma que pongas todo tu código, ¿sí? Por ejemplo, si yo selecciono todo esto, ¿sí? Si yo pongo todo esto, estoy obligando prácticamente a que se utilice una sola página para poner todo este código que estoy viendo en este momento. Lo estoy capturando. Te lo muestro para que veas dónde lo hago yo. Lo voy a guardar. ¿Sí? Bueno, ya lo guardé, pero no en donde debía. ¿Guardar cómo? Entonces, me voy a ir a donde está mi trabajo, que aquí ya no me acuerdo cómo se llama. Creo que, a ver, Prois, látex, aquí está, ¿sí? El de 2021, no, reporte, creo que es aquí, lo estoy metiendo dentro de imágenes, luego reporte, y bueno, le voy a poner nombre a mi archivo. Se me ocurre ponerle nada más ejemplo.png. Le doy en guardar, ya está guardado en mi carpeta de imágenes. Me voy a mi editor text, ¿sí? Por ahí, pues ya hicimos un ejemplo. Para no tardarme tanto, me voy a fusilar el bloque para ahorrar tiempo, ¿sí? Y aquí voy a poner mi imagen. Fíjate, ahorita está a escala 0.75. Cuiden los márgenes, cuiden el aspecto de lo que presentan en pantalla. Yo siempre soy muy, ¿cómo se dice? Tomo muchas precauciones cuando involucro imágenes. Entonces, por acá dice imágenes, función, yo le puse ejemplo. Bueno, entonces aquí sí sería ejemplo. Entonces, caption, pues nada más le voy a poner ejemplo. No me interesa ahorita ser tan meticuloso, solamente les estoy explicando para que eviten, bueno, para que me ayuden sobre todo a revisar sus trabajos. Ahí está label, ejemplo. Entonces lo guardo, lo compilo. Bueno, aquí estoy cometiendo algún error, dice ejemplo not found. Bueno, no sé si escribí bien el nombre. Vamos a ver. Creo que lo escribí mal o lo metí en un lugar incorrecto. A ver, ¿en dónde está mi archivo? Ah, pues es que lo metí en un lugar donde no corresponde. Es en reporte 2-1, es que está dentro de métodos numéricos. Bueno, me voy a llevar la imagen para que no haya broncas. Métodos numéricos text, creo que era aquí. Ay, Dios mío. Creo que no era acá tampoco. Se llamaba reporte la carpeta, si no mal recuerdo. ¿Dónde está?
Vaya, no lo veo por ningún lado. Bueno, esto es de las antologías que luego voy escribiendo aquí en Text. No lo hallo. A ver, ¿o será que sí lo metí donde sí iba? Está dentro de cursos, métodos numéricos. Aquí no está. Métodos numéricos. Reporte 2.1. Ah, es que yo lo metí en uno que nada más decía reporte. Uy, vayan ustedes a saber dónde lo mandé. A ver si todavía está abierto. Guardar como. Ajá, es que está en otra carpeta definitivamente. Documentos, cursos. Es que tengo muchas carpetas, como bien pueden ver. Métodos numéricos. Reporte 2-1. Ahí, dentro de imágenes. Lo voy a guardar. Otra vez, ejemplo. Ahora sí, guardar. Ya está, espero que ahora sí haya quedado donde debe. Lo compilamos, a ver si ahora sí quiere. Ya lo termino de compilar. Y entonces voy a la representación y vean cómo está mi código. Fíjate bien, si checas, aunque se logra distinguir con cierta, bueno, con cierto cuidado, fíjate bien cómo las letras definitivamente son mucho más pequeñas incluso que el pie de figura que aquí tiene. ¿Eso qué quiere decir? Que para la persona que lo lea le va a costar mucho trabajo identificar qué dice. Eso es lo que yo ya no quiero ver en sus trabajos. Además, si no tiene el encabezado, no voy a considerar válida la imagen, porque ya pasó que alguien simple y sencillamente tomó capturas de pantalla de los códigos que yo voy haciendo, ¿sí? Y eso, pues, en verdad me molestó bastante. Entonces, fíjate, aquí, ya desde aquí, pues este código, pues no se alcanza a leer. Y si aquí se ve mal, ahora imagínate en un archivo que tengo que subir a, a una plataforma donde la aplicación a su vez todavía tiene que releer el PDF para poder mostrarlo en pantalla. Entonces, pues mínimo que más o menos, pues puede estar un poquito más pequeño que el pie de figura que nosotros le ponemos, pero no demasiado, porque si no, no se alcanza a ver, y entonces ya entra en juego mi mente, dice, bueno, 0.5 pues es demasiado pequeño, no sé, se me ocurre 0.65, aquí ya es una cuestión de prueba y error, compilamos y volvemos a revisar cómo quedó nuestro archivo, ¿sí? Bueno, ya se ve un poquito mejor, tiene un tamaño más razonable, pero aún sigue costando trabajo leerlo. Piensa en la persona que está revisando tu trabajo y que si no lo ve bien, pues que te va a descontar puntos. Tampoco exageres, tampoco se trata de que pongas una imagen sota, ¿no? Pero sé consciente de que el código es valioso, dado que eso representa lo que tú has estado trabajando. Entonces acá, ¿qué haría yo? Bueno, pues yo siento que aún le falta, a lo mejor le da para un 0.7, por decir algo, ¿sí? Voy a la figura y observo de nuevo cómo se va a ver mi código. Fíjate, sin salirme de los márgenes, cuido los márgenes y bueno, veo que ya se ve bastantito mejor. A lo mejor todavía alcanza para un 0.75. Por lo menos yo así soy con mi trabajo, jóvenes. Yo no
No me gusta hacer las cosas a medias. 0.75. Ahí está. ¿Sí? Y me fijo en los márgenes. A ver, ¿me salgo de los márgenes? No. Pero ya veo que estoy, o sea, ya si le pongo más tamaño me voy a salir de los márgenes. Pero de momento la figura se ve bien, ya se ve bien, se logra distinguir el texto y ese es un tamaño razonable para una imagen que contiene texto, cuando el texto es importante. ¿Entendido? Bueno, espero que el que calla otorga, que su silencio significa que lo han entendido. ¿De acuerdo, jóvenes? Jóvenes y señoritas. Si es que hay señoritas el día de hoy, porque hoy vivimos muy poquitos. Bueno, conste. Bueno, vamos a terminar nuestra sesión de hoy y esta sesión nos va a poner al parejo de sus compañeros. Tenemos que ver el último método. El último método es el método de la secante, justamente. El método de la secante es primo hermano de el método de falsa posición. Son hermanitos de alguna manera. Vamos a ver cómo se aplica dicho método. La verdad es que no es tan difícil de explicar. Vamos a ver. Nomás déjenme activar mi tableta que se puso en modo de suspensión. Entonces, sigue el método de la secante. Bueno, el método de la secante deriva del método de Newton-Raphson, ¿sí? Deriva del método de Newton-Raphson. Así que podríamos dibujar un esquema similar. Tendremos otra vez un sistema coordenado que tal vez tiene esta forma. De nuevo, tenemos una curva que de nuevo voy a exagerar con motivos de explicación. Ahí lo tenemos, ¿sí? Y, bueno, de nuevo, esta es la raíz que nosotros quisiéramos calcular, ¿sí? La raíz verdadera. Pero, bueno, ¿qué es lo que hace este método un poquito diferente del método de Newton-Raphson? Aquí voy a tener que exagerar un poquito. Vaya, este dibujo estaría ideal, pero necesito ilustrar un poquito más. Voy a tener que exagerar la curva, ¿sí? Una disculpa, pero es necesario para el entendimiento del método. Ándele, algo así. Ok, entonces, en este caso vamos a utilizar la siguiente idea. Miren, seguimos ubicando un punto en la cercanía de nuestra raíz. Tal vez nuestro punto inicial se encuentre como por acá.
Y a ese punto, vaya, para evitar hacer más tiempo, voy a llamarle x sub i. Pero para ubicar una siguiente raíz ya no va a ser suficiente con una x sub i. Bueno, podríamos nosotros, de hecho, ubicar un punto sobre la curva, algo así, porque se sigue analizando el valor de la función. Aquí, esta altura, pues sería evidentemente f de x sub i. Pero además se considera un dato anterior, o sea, se busca una raíz propuesta también anterior a esa x sub i, y a esa se le llama x sub i menos 1. Nosotros ubicamos un punto sobre esa curva donde también tenemos a f evaluado en x sub i menos 1. Ajá. Y luego, ojo, si nosotros trazamos una recta que se prolongue hasta el eje X, pero que pase por esos dos puntos, la recta que obtendríamos tendría más o menos esta forma. Sí, a ver, déjenme dibujarla con mejor precisión. Bueno, según yo, no soy buen dibujante. Ándele, esa se ve mejor. ¿Se dan cuenta, compañeros? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, chequen ustedes que nosotros estamos obteniendo el siguiente valor, o sea, la raíz siguiente de x sub i más 1, ¿sí? Donde vemos una aproximación bastante más rápida que la que da el método de Newton-Raphson. Observen los dibujos, ¿sí? El método de Newton-Raphson, como depende de la tangente, nos da un punto que vaya, sí se acerca a la raíz, ¿sí? Pero corta más lejos al eje de las X al inicio, ¿sí? Que lo que hace el método de la secante. ¿Eso por qué? Bueno, porque como la recta tiene que cruzar en dos puntos a la curva, obligamos a que prácticamente se ponga sobre la raíz nuestra recta secante, porque la recta que estamos obteniendo nosotros, esa recta que nosotros vemos, con esa recta nos aseguramos de que siempre exista bueno, a ver, me estoy haciendo pistas con lo que quiero decir. El hecho de que nuestra recta toque por dos puntos a la curva obliga a que esa recta siga la forma de la curva. Es obligatorio, o sea, no hay de otra forma, porque de otra manera estaríamos hablando de un caso muy extraño, ¿sí? En el que en casos excepcionales, ¿sí? Esta línea diagonal que nosotros estamos trazando, ¿sí? Solamente en casos muy específicos no tendríamos un ángulo de inclinación y por lo tanto no estaríamos tal vez tan cerca de la raíz. Eso sería un caso completamente excepcional, ¿sí? Entonces, el hecho de que la recta toque a la curva en dos puntos obliga a que tome la forma de la curva.
Y al ir tomando de la forma de la curva, bueno, tarde o temprano, esa recta secante tendrá que tocar el punto por el cual pasa la raíz. Vaya, aproximadamente, porque no lo hace de forma exacta, ¿sí? Por eso funciona el método de la secante. De sobra está decir entonces que aquí se necesitan dos valores iniciales. Lo voy a escribir aquí. Necesitamos proponer dos valores iniciales. Y mucho ojo, ¿eh? Mucho ojo en cómo se proponen. Valores iniciales, ¿quiénes serían? Bueno, pues los valores iniciales son x sub i menos 1 y x sub i. Y los valores siguientes estarían representados justamente por quien estamos diciendo que es x sub i más 1, que es el que desearíamos poder calcular, es el valor que nosotros necesitamos para implementar este método de la secante. Pero mucho ojo, el método de la secante no nos va a pedir que deduzcamos todos los valores que estamos viendo. Dense cuenta, aquí, bueno, aquí tiene que ver mucho la imaginación de cada uno de nosotros, porque fíjense cómo se piensa. Miren, pasa que voy a dibujar la curva con la tangente, pero supongan ustedes que estoy agrandando el asunto, ¿sí? Entonces, está mi curva así. O lo dibujo ahí mismo. Es que si no, no se va a identificar. Miren, dibujo una curva. Ahí tenemos una curva. Perdón. ¿Sí? Y tenemos la recta secante. Fíjense en qué se basa la teoría aquí. Tenemos nuestros dos puntos por los cuales pasa nuestra recta secante. Y la idea fundamental del método es que esta recta secante ¿sí? Debería tener una pendiente parecida a una recta tangente a ese punto. Miren. A ver, no lo dibujé bien porque la que dibujé es una tangente. A ver. Miren de esta forma. Aunque estoy exagerando el dibujo, lo que yo estoy dibujando de verde es una recta tangente. Y entonces quien diseñó este método dijo, bueno, si nosotros hacemos que estas distancias no sean tan lejanas, ¿sí? Si estos dos puntos, este y este que tenemos acá, no son tan lejanos, debería de ocurrir, ¿sí? Debería de ocurrir que la pendiente lo voy a escribir en palabras. Si es la recta tangente
y la recta secante son parecidas, ¿qué quiere decir que sean parecidas? Vaya, que la recta secante es casi una recta tangente, ¿sí? Es casi una recta tangente. Entonces, si la recta tangente y la recta secante son parecidas, entonces debe de pasar, fíjense, que la pendiente de la recta secante debe ser aproximadamente igual a la pendiente de la recta tangente. ¿De acuerdo? Es decir, que lo pongo acá, la teoría se basa en decir, bueno, que esas rectas están casi así, miren. Casi que son paralelas. ¿Se me entiende? Compañeros, eso es lo que estamos diciendo. Que la recta secante es casi paralela a la recta tangente. Se parecen mucho teóricamente. ¿De acuerdo, compañeros? ¿Sí o no? ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe. Bueno, para que eso se cumpla, es necesario que x sub i menos 1 esté cerca de x sub i. Aguas con ese detallito. ¿Sale? Por lo que x sub i menos 1, aquí lo escribí mal, debe estar cerca. Está cerca de x sub i. Ese es un detalle, para que las pendientes sean más o menos similares, ¿sí? Obviamente aquí mi dibujo está siendo muy exagerado, ¿sí? Con la finalidad de ilustrar cómo funciona el método. Entonces, si todo lo anterior, si todo esto se está cumpliendo, entonces, fíjense bien, respecto de lo que dijimos acerca del método de Newton-Raphson, se puede decir que la pendiente, a ver, estoy pensando en lo que sigue, fíjense, la pendiente de la recta tangente, la pendiente de la recta tangente, que fíjense quién es, ¿dónde estaría la recta tangente? La recta tangente la voy a dibujar acá arriba para que la identifiquen. Miren, la recta tangente en x sub i sería esta. ¿De acuerdo? ¿Sí se identifica? Miren. Ahí está de verde. ¿Sas? Esa es la recta tangente. Bueno, ya queda muy amontonado ahí.
recta tangente. Entonces, esa recta tangente, acuérdense cómo la calculamos en el método de Newton-Raphson. La pendiente de esa recta tangente se calcula con la derivada de la función evaluada en el punto de prueba, que en ese caso fue XR0. Bueno, pues acá la pendiente de la recta tangente se sigue calculando de la misma manera. O sea que teóricamente se sigue calculando como F' evaluada en X sub I. ¿Entendido, compañeros? ¿Sí? Sí, profe. Es lo que está en el método anterior. Ah, pero estas gentes dicen, pero si se está cumpliendo lo de arriba, o sea, esta condición que vemos acá, que la pendiente de la recta secante sea similar a la pendiente de la recta tangente, bueno, entonces eso significa que podemos escribir que esto es igual. Lo dejo de rojo para que resalte por lo de arriba. Bueno, no igual, porque estamos diciendo que son aproximadamente iguales. Entonces, es aproximadamente igual a la pendiente de la recta secante. ¿Y cómo calculamos la pendiente de la recta secante? Bueno, así como está dibujado. Chequen ustedes cómo está dibujado. ¿Quién sería Y2? Pues Y2 sería X, bueno, el punto Y2 sería XY, F de XY. Y Y1 sería X sub Y menos 1, F de X sub Y menos 1. Por lo tanto, la pendiente sería en este caso ¿sí? Y2. ¿Quién sería Y2? Pues es F de X sub Y. Pues lo ponemos. F de X sub Y. Menos, ¿sí? ¿Quién sería? No sé si mi dibujo lo hice bien. Bueno, que es irrelevante. Al final de cuentas, posteriormente justificaré una parte del cálculo que tal vez tenga que modificar. De todas formas, la pendiente nos va a dar siempre correcta. Ok, fíjense. Y1 sería F de X sub Y menos 1. ¿Sí? Creo que ahí los dibujé al revés de lo que está en el libro. Voy a tener que hacer un poquito de más espacio, así que voy a recorrer esto. Perdón, ya no lo ven, me voy a alejar para que vean todo en contexto. Así para que se vea. Entonces es F de X sub Y menos F de X sub Y menos 1 dividido entre, ¿sí? Dividido entre X sub Y menos X sub Y menos 1. ¿De acuerdo? Esa sería la pendiente de la recta secante. ¿Dudas? ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Solamente estamos aplicando la fórmula de la pendiente. Bueno, entonces fíjense qué es lo que va a pasar. Que en el método de Newton-Raphson, ¿sí?
en el método de Newton-Raphson vamos a hacer lo siguiente. Escribimos en el método de Newton-Raphson no lo ven, perdón. Ahorita lo van a ver. Fíjense, voy deduciendo. Aquí ya se me está retrasando el internet, no sé por qué. En el método de Newton-Raphson nosotros encontramos que xi más 1 se calcula como x sub i menos, ¿sí? F, ¿era F? Creo que no, a ver. Sí, F de x sub i, perdón. F de x sub i dividido entre F' de x sub i. ¿De acuerdo, compañeros? Eso es lo que encontramos en el método de Newton-Raphson. Pues, ¿qué es lo que pasa? A ver, creo que no se ve bien mi texto. La F' no parece F', parece una F con la parte de arriba muy larga. Ahora sí, F', ¿sí? F' de x sub i, pues simple y sencillamente lo que se hace es aproximar y escribir que x sub i menos f de x sub i sobre, ¿sí? Sustituimos la expresión para f' de xy por la pendiente de la recta secante. O sea que aquí vamos a escribir f de x sub i, ¿sí? Menos f de x sub i menos 1 sobre x sub i menos x sub i menos 1. Y bueno, compañeros, por un simple despeje se llega a la siguiente conclusión. Que x sub i más 1 se va a calcular como x sub i menos f de x sub i, ¿sí? F de x sub i multiplicando a x sub i menos x sub i menos 1 sobre f de x sub i menos f de x sub i menos 1. Y salvo porque a lo mejor equivoqué un poquito mi dibujo, esto que vemos acá es justamente la implementación del método de la secante. Lo vamos a confirmar con mi diapositiva. Esto ya lo vimos.
Método de Newton-Raphson es lo que vimos hace un rato. ¿Sí? Y, bueno, esto ya también lo había citado. Observaciones que nosotros ya tenemos consideradas en nuestro código, en nuestro método. Y en cuanto al método, bueno, parece que no me equivoqué, ¿sí? En el dibujo, pero seguramente están cambiados los órdenes de cálculo. Ahorita les explico por qué están cambiados. ¿Sí? Entonces, chequen ustedes que en la expresión, la pendiente, nosotros tenemos escrita la derivada de f en xy como f de x sub y menos f de x sub y menos 1 sobre x sub y menos x sub y menos 1. Comparen con lo que tenemos acá, ¿sí? Es estrictamente lo que tenemos en la parte de en medio de esta expresión. ¿Sí se ve, compañeros? ¿Sí? Esto que tenemos acá es justamente lo que tenemos en esta parte de acá. Y acá nos lo ponen en forma, nos ponen en lugar x sub y menos 1 menos x sub y, ¿de acuerdo? Pero, ¿cuál es la razón de hacer eso? Acuérdense que nuestros programas de computadora tienen problemas con números grandes y con números pequeños a la hora de hacer sumas y restas. Entonces, si tú inviertes el orden de este cálculo, no pasa nada. Fíjense, lo voy a demostrar rápidamente. ¿Sí? Fíjense, escribo x sub y, perdón, x sub y menos x sub y menos 1 sobre f de x sub y menos f de x sub y menos 1. Si nosotros invertimos el orden, la expresión se vería así. Sería menos x sub y menos 1 menos x sub y. Y abajo quedaría menos, ¿sí? F de x sub y menos 1 menos f de x sub y. Si aplican la ley de los signos, verán que los dos lados son iguales. O sea, menos por este x sub y menos 1 me da este término que tiene un signo menos. Menos por menos me da más x sub y, que sería este. Menos f de x sub y menos 1, pues sería este término que está aquí. Y menos por menos f de x sub y, ¿sí? Pues nos daría un valor positivo que sería este de acá. Como ven, no cambia en nada el problema. Pero si tu pregunta es, ¿pero por qué los invertimos? Obviamente, menos entre menos me daría un número positivo, ¿verdad? Ya no lo voy a escribir, pero espero que todos lo tengan observado, ¿no? ¿Sí se entiende, jóvenes? ¿Sí o no? Es enteramente lo mismo. ¿Sí? Jóvenes, ahora sí se me acaba mi tiempo. Bueno, si tú te preguntas, ¿y por qué hemos de invertirlos? Pues los invertimos porque cuando tú en una computadora a un número grande le quitas un número pequeño, a veces la computadora redondea el cálculo por ser el número pequeñito, muy pequeñito. Cuando eso pasa, se generan errores de cálculo. Y como nosotros nos estamos aproximando con niveles de error muy pequeñitos, justamente si tú haces las restas como están indicadas del lado izquierdo de la igualdad,
lo que va a pasar es que tu computadora va a considerar que el número es tan pequeñito, el que le estás quitando es tan pequeño. Observa dónde está el número pequeño, está más cerca del 0. Cuando eso ve la computadora, dice, bueno, entonces, ¿para qué le quitamos el pequeñito si no le va a pasar nada a la cantidad? Es como si pensaras que a Carlos Slim lo vas a dejar pobre por quitarle 1 centavo. Bueno, si le quitas 1 centavo, no se va a hacer ni más rico ni más pobre, de tal forma que, como una forma de decirlo, pues que no, ni nos va a hacer caso a la hora del problema de perder 1 centavo, que eso no es cierto, porque en realidad sí le importan los centavos, pero es una manera de decir que la computadora, cuando ve números muy grandes y números muy pequeños, empieza a tener complicaciones en su representación numérica. Por eso, la expresión final para el cálculo de la raíz por el método de la secante es x sub i menos 1 igual, ¿sí?, a x sub i menos, ponemos primero el término x sub i, perdón, x sub i menos 1 menos x sub i multiplicando a f de x sub i dividido entre f de x sub i menos 1 menos f de x sub i. Y esta es la expresión para implementar el método de la secante y que ustedes tienen que implementar por sí solos como método en forma de código, basándose en los códigos anteriores para aplicar el método de la secante. Ahí ya ustedes tienen que investigar qué cambios hay que hacerle a los códigos, ¿sí?, qué más variables hay que leer. Si se dan cuenta, aquí ya no sirve para nada la derivada porque todo depende de la función f por sí sola. Y antes de que se me vayan, pues les proyecto cuál es el ejercicio que tienen que resolver para implementar el método de la secante. Es un problema que involucra a los 3 métodos. Es el problema 14. Tomen una captura de pantalla porque tienen que resolver ese problema aplicando gráficamente, pues para que sepan en dónde está la raíz, y los incisos B, C y D para aplicar los 3 métodos. El primero ya lo hice con ustedes, el segundo pues medio les mostré cómo se hace, no medio, casi lo terminé, y el método de la secante, ese sí lo tienen que terminar ustedes solos. Y compañeros, eso es todo por el día de hoy. No sé si haya preguntas. No, profe. Bueno, pues ojalá ya hayan tomado la captura de pantalla y vuelvo a mostrar la expresión. Aquí me faltó x sub i más 1, no le puse su rayita. ¿Sí? Eso es lo que tienen que implementar. Y bueno, compañeros, que hasta cuándo van a tener para entregarlo, eso sería para el miércoles dentro de 8 días, o sea que a partir de mañana empieza a correr el tiempo. Si tienen dudas sobre esta realización, dudas certeras, me preguntan inmediatamente el día jueves, por favor. Y compañeros, es todo por el día de hoy. Hasta luego, profe. Que tengan muy buena tarde. Éxito, hasta pronto. Hasta luego, profe. Buena tarde.